El tema del día de hoy es la transformación hemorrágica y cómo podemos utilizar el TAC dual y la aplicación de 5 vías. La transformación hemorrágica es una complicación de los ictus isquémicos y sucede por una disrupción de la barrera hematoencefálica de toda la zona infartada. Suele ocurrir durante los primeros 7 días y existen diferentes factores de riesgo relacionados, de los cuales lo más importante es la extensión del ictus, la terapia de reperfusión, la hipertensión, la edad, la terapia anticoagulante, fiebre. Incluso las transformaciones hemorrágicas pueden suceder de forma espontánea. De hecho, se dice que la tasa global de la incidencia de transformaciones hemorrágicas de forma espontánea ha subido a un 5%, lo que diferencia de que tenga un factor de riesgo y una transformación hemorrágica espontánea es la clínica que va a presentar el paciente. Es mucho más sintomática en los pacientes que tienen factores de riesgo y suceden transformaciones hemorrágicas. En la radiología tenemos distintas formas de transformaciones hemorrágicas, dos que sería uno, la hemorragia petequial y el hematoma intraparenquimatoso. En la hemorragia petequial corresponde al 89% de todas las transformaciones hemorrágicas y lo que vamos a observar es en nuestro tabaxal que en la zona infartada, en todo el seno del infarto, observamos estas hiperdensidades, estas atenuaciones, en donde no se van a realzar con el uso de contraste endovenoso. Otra forma es el hematoma intraparenquimatoso, que representa alrededor del 11% de todas las transformaciones hemorrágicas, y vemos un hematoma formado que puede ocasionar un efecto masa, como se ve acá en la imagen, que está ya colapsando el asta anterior del ventrículo lateral, y este hematoma ha drenado hacia el ventrículo. Aquí vemos material, contenido hemático en el asta occipital. Las transformaciones hemorrágicas tienen diferentes clasificaciones, o podemos utilizar la clasificación de ECAS, es la clasificación dada por la European Cooperative Acute Stroke Study, en donde delimita la transformación hemorrágica al tejido cerebral infartado. Y la clasifica en 4 tipos. En un infarto hemorrágico tipo 1, en donde existen pequeñas petequias en los márgenes del infarto. En un infarto hemorrágico tipo 2, en donde ya estas petequias son más confluentes en el área del infarto, son un poco más grandes y no tiene efecto masa significativo. La siguiente clasificación sería el hematoma intraparenquimatoso tipo 1, que es un hematoma que no ocupa más del 30% del área infartada y tiene ligeros signos de efecto masa, y el peor de todo sería el hematoma intraparenquimatoso tipo 2, que ocupa más del 30% del área infartada y tiene signos de efecto masa sustanciales. A continuación vamos a ver diferentes ejemplos. Acá podemos observar un área de infarto, una hipodensidad, y dentro de esta área de infarto observamos hiperdensidades en forma de petequias. Esto correspondería a un infarto hemorrágico tipo 1 según la clasificación del European Cooperative. En la siguiente imagen vamos a observar ya un infarto a nivel de los ganglios basales derechos, en donde podemos observar ya que estas petequias son más confluentes y tienen ligero efecto masa, pues puede colapsar un poco acá el asta anterior del ventrículo lateral y no hay desviación de línea media. La siguiente podemos observar en este axial, podemos observar el área del infarto y podemos observar que está asociada a cierta hemorragia subarachnoidea también, y aquí observamos un hematoma que no supera el 30% de toda esta área. Esto corresponde a la clasificación de la European de un hematoma intraparenquimatoso tipo 1. Acá podemos observar el hematoma intraparenquimatoso tipo 2, que corresponde a más del 30%, casi todo el área infartada está lleno de contenido hemático y se encuentra drenando hacia el ventrículo. Esta es otra clasificación, que es la clasificación de Heidelberg.
fue ideada por Von Kramer y colaboradores en el 2015 y ellos fue un trabajo de investigación con todos los pacientes que eran sometidos a trombectomía con el TAC control que se hace a las 24 horas y se dieron cuenta que había que habían 4 tipos de hemorragias que no eran tomadas en cuenta en el ECAS, porque recuerden que el ECAS solamente toma como clasificación la transformación hemorrágica en el área del infarto. Entonces Heidelberg lo que hizo fue complementar con áreas de hemorragia que están fuera del infarto. En esta tabla podemos ver cómo la clasificación Heidelberg está en la clase 1 cuando existe una transformación hemorrágica en el territorio infartado y él lo clasificó en clase 1, 1A, B y C. El 1A corresponde al infarto hemorrágico tipo 1 que veíamos que eran petequias. El 1B corresponde al infarto hemorrágico tipo 2 que eran petecas más confluentes, petecas un poco más grandes, conformadas. El tipo 1C, que era un hematoma intraparenquimatoso tipo 1, en donde estaba en el área del infarto menos del 30% contenido hemático. La clase 2, ellos la dan como una hemorragia cerebral que se puede encontrar por dentro y por fuera del territorio infartado, que corresponde al, según la clasificación de ECAS, al hematoma intraparenquimatoso tipo 2. Y la clase 3, que sería la novedad de esta clasificación, es una hemorragia intracerebral que se encuentra fuera del tejido cerebral infartado o hemorragias extraxiales. Ellos la dividieron entre A, B, C y D. Fines didácticos, el 3A de hematoma intraparenquimatoso de la localización remota de la lesión isquémica. El tipo 3B, una hemorragia intraventricular, un error ortográfico a propósito para solo con fines didácticos, para acordarnos que B de 3B, de intraventricular. El 3C, que es una hemorragia subaracnoidea, y el 3D, que es una hemorragia subdural. En las siguientes imágenes vamos a ver cómo podemos clasificar las transformaciones hemorrágicas con las dos clasificaciones que tenemos, con la ECAS y la Heidelberg. Acá podemos ver un área de infarto en donde observamos petequias, 3 petequias que no confluyen, en donde vamos a tener que tenemos el ECAS, esto corresponde a un ECAS, un infarto hemorrágico tipo 1 y a un Heidelberg tipo 1A. En la siguiente observamos acá a nivel de la corona radial derecha, petequias que están más confluentes en el seno del infarto, que no se comportan, no son como tal un hematoma intraparenquimatoso, pero sí ya están confluyendo estas petequias. Esto corresponde a una clasificación del ECAS de infarto hemorrágico tipo 2 y con la clasificación del Heidelberg a un tipo 1B. En esta podemos observar a nivel de los ganglios basales derechos, podemos observar un hematoma intraparenquimatoso que no supera más del 30% de la área infartada, que correspondería a una clasificación de la ECAS por un hematoma intraparenquimatoso tipo 1 y por Heidelberg una clasificación 1C. Acá es un hematoma, en la siguiente sería un hematoma muchísimo más grande que corresponde a más de un 30% de todo el área infartada. Este tiene efecto masa, vemos cómo ya está colapsando el asta anterior y parte del cuerpo, el ventrículo lateral derecho, bueno y hasta el asta occipital que no la observamos. Y tiene ya desplazamiento de la línea media. Esto corresponde, según la clasificación del ECAS, a un hematoma intraparenquimatoso tipo 2 y según Heidelberg a una clasificación también clase 2. Esto es otro TAC en donde Heidelberg es el único que puede clasificarlo, ya que el ECAS es no clasificable porque no se encuentra la hemorragia en el área de la zona infartada. Aquí podemos ver una subaracnoidea y también una hemorragia intraventricular. Como es una subaracnoidea, aracnoidea con C, es Heidelberg tipo C. Y también vemos contenido hemático aquí en la zona de declive de los ventrículos, en donde sería una clasificación de Heidelberg, como es intraventricular, una clasificación 3B. Las transformaciones hemorrágicas nos pueden conllevar a un problema a nosotros como radiólogos y serían los pitfalls de las transformaciones hemorrágicas, las trampas de las transformaciones hemorrágicas. Una de ellas es la retención de contraste, en donde nosotros debemos discernir si la hiperdensidad que estamos viendo en esa etapa basal es sangre o contraste.
La retención de contraste es muy frecuente tras la utilización de contraste intraarterial en una trombectomía y la distensión, si es un verdadero sangrado, puede ser crítico para el manejo terapéutico porque gracias a esto los responsables del paciente van a poder aplicar la terapia anticoagulante. Si es contraste, este suele lavarse entre 24 y 48 horas posterior al procedimiento. Entonces, para evitar estos pitfalls, lo que utilizamos es el TAC con técnica dual, en donde vamos a explicarlo más adelante. Este TAC con técnica dual, tenemos la primera imagen que es de bajo voltaje, observamos esta área de hiperdensidad en el área temporal, que luego cuando aplicamos alto voltaje, esta área de hiperdensidad pierde atenuación y por ende es debido a una retención de contraste. Para ayudarnos a esto también podemos utilizar la aplicación de 5 vías en donde podemos utilizar el mapa de yodo y este mapa de yodo lo que va a hacer es potenciar el contraste, lo vemos un poco más rojo. Lo vamos a aplicar todo esto más adelante. Entonces para esto, para evitar estos pitfalls, utilizamos el TAC dual. ¿Qué es el TAC dual? El TAC dual es escanear al paciente con dos tipos de energías diferentes de voltaje. Uno de bajo voltaje, que es a 80 kilovoltios, y otro de alto voltaje a 140 kilovoltios. En nuestro caso, en nuestro servicio tenemos de 80 y de 150 kilovoltios. ¿Para qué se hace el TAC dual? Para obtener una descomposición de los materiales basado en la diferencia de los coeficientes de atenuación con las diferentes energías, en función de que esta interacción pueda saberse que las hiperdensidades que están presentes en el TAC cerebral en la fase basal son debidas a un material u otro. Básicamente, si es sangre o contraste. También con esta técnica dual podemos utilizar la aplicación de 5 vías y nos permite hacer una supresión virtual del yodo basándonos en las unidades Homefield de manera automática y de forma precisa. El TAC dual más que nada permite predecir el comportamiento de un tejido de distintas energías y caracterizarlos para hacer que un análisis morfológico en donde estudiemos las densidades y poder caracterizar los elementos químicos. El TAC dual solo permite caracterizar los elementos que presentan una marcada diferencia de atenuación a distintos kilovoltios. Tanto el aire, el agua y la grasa no se alteran con el uso de las diferentes energías, tanto de bajo y de alto voltaje. Es decir, que ese basal, el TAC basal que tenemos, tanto el aire, el agua y la grasa no se van a alterar. Sí se van a alterar son los siguientes componentes químicos, que sería el yodo, el calcio, el ácido úrico, el xenón y el gadolinio. Esto permiten, cuando se exponen a diferentes energías de voltaje, se permiten que se hagan mapas específicos de estos elementos y podamos sustraer elementos o potenciar el elemento y así saber si tenemos presencia de yodo, de calcio o de sangre. Existen diferentes formas de adquirir las imágenes en el TAC dual dependiendo del equipo y dependiendo más que nada de la marca. Acá podemos observar, nosotros tenemos un Siemens. Este Siemens de nosotros es de división de filtro, pero también existe otro en donde existe un tubo emisor de rayos que va a emitir, donde existen dos tubos emisores de rayos que sería el doble fuente, y un tubo emisor de rayos va a emitir alta energía mientras que el otro va a emitir baja energía. El de General Electric es una variación rápida de voltaje. Tenemos un solo tubo emisor de rayos X, pero hay una fuente emisora que va intercalando tanto altos y bajos voltajes recogidos en un solo receptor. La Philips tiene un TAC dual de detectores de multicapa en donde existe también un solo tubo emisor de rayos X y dos receptores que están superpuestos que van a recoger tanto los de baja como alto voltaje. El de nosotros tiene una variedad que es un tubo emisor de rayos X, pero además tiene un filtro de oro estaño, que este filtro hace que se dividan las dos energías y se va a dividir una energía de baja energía, que sería de 80 kilovoltios, y una de alta energía, que sería alrededor de 140 o 150 kilovoltios. Gracias a toda esta utilización de esta energía dual nos permite realizar una supresión virtual del yodo y esta supresión hace que sea más fácil e identificable que las hiperdensidades sean debidas a hemorragia o si son debidas al yodo. Si no utilizamos el mapa de yodo, sino solamente la técnica dual con el bajo y el alto voltaje, lo que nos tiene que quedar claro es que cuando utilizamos el bajo voltaje, tanto la sangre como el contraste van a estar hiperdensos en el de bajo voltaje.
La diferencia está cuando lo comparamos con el alto voltaje. Cuando utilizamos el alto voltaje, la sangre permanece con su nivel de atenuación, permanece hiperdensa, mientras que el contraste disminuye su atenuación o incluso se puede suprimir. Ahora vamos a ver algunos ejemplos utilizando bajo y alto voltaje y diagnosticando si es presencia de hemorragia o de contraste. Acá tenemos una hiperdensidad a nivel pericallosa en donde aplicamos una energía de baja voltaje en donde se ve hiperdenso. Recuerda que en bajo voltaje todo se va a ver hiperdenso. Pero cuando aplicamos el alto voltaje permanece esta hiperdensidad. Entonces si tenemos una hiperdensidad en bajo y en alto voltaje que permanece, quiere decir que aquí estamos en presencia de un hematoma, de una hemorragia, de un hematoma en este caso pericalloso. Acá podemos observar que en el de bajo voltaje, en esta siguiente corte axial, vemos en la parte temporal derecha una hiperdensidad en bajo voltaje y que cuando aplicamos el alto voltaje, esta hiperdensidad pierde mucha atenuación y prácticamente desaparece, quedando algunos rastros que luego lo podemos confirmar con el mapa de yodo utilizando la aplicación de Singovía para ver si esto que permanece era yodo todavía que quedaba en gran cantidad y se fue eliminando, o tiene sangre un componente hemático asociado, que lo vamos a ver más adelante. Por ahora, esto lo vamos a ver cómo se suprime como una retención de contraste. Acá podemos ver que en ambas convexidades, en los espacios subaracnoideos, vemos hiperdensidades en bajo voltaje y cuando lo pasamos al alto voltaje, esta hiperdensidad se mantiene. Entonces, como se mantiene la hiperdensidad, tanto en bajo como en alto voltaje, estamos en presencia de una hemorragia subaracnoidea. Esto es un poco más complicado de ver. Observamos una hiperdensidad acá por debajo de la cabeza del caudado izquierdo, a nivel del cuerpo del caudado, en donde se mantiene hiperdenso en alto voltaje. Quiere decir que era un pequeño hematoma que estaba en este paciente. Acá en el núcleo lenticular izquierdo podemos observar que en bajo voltaje tenemos esta hiperdenso, pero cuando aplicamos alta energía observamos que esta hiperdensidad en el núcleo lenticular desaparece. Entonces es una retención de contraste. Esto es lo que llamamos un pitfall de retención de contraste. Y en este último observamos que también en la convexidad izquierda, en los espacios subaracnoideos, una hiperdensidad en bajo voltaje que permanece en el alto voltaje. Quiere decir que también estamos en presencia de otra hemorragia subaracnoidea. Esto nos puede ayudar, podemos hacer para ayudarnos el mapa de yodo utilizando el Singovía ON, que lo tenemos en todos nuestros computadores del servicio, y les creo un tutorial para que todos lo podamos utilizar en nuestras guardias y podamos saber si estamos en presencia de contraste, de sangre y discernir si es una hemorragia o es una retención de contraste. El primer paso es en nuestra pantalla principal del ordenador abrir Singovía ON. Tarda un poco en abrir, ahí se está cargando. Luego va a aparecer esta pantalla en donde podemos buscar por nombre, por fecha, por descripción y modalidad o utilizar los filtros, donde podemos buscar por fecha y hora del estudio, los estudios realizados en el día de hoy, ayer, los últimos 2 días, 3 días, la última semana, o si tenemos la fecha precisa del estudio, la buscamos y le damos a Enter. Nos va a aparecer las cantidades de estudio de ese día. Seleccionamos el estudio, botón derecho y le damos a abrir con CT Dual Energy. Luego se cargará el estudio, nos vamos a la parte inferior, nos colocamos encima de CT Dual Energy y aparece esta pestaña. En el perfil de aplicación buscamos Head y Brain Hemorrhage. Estamos buscando Head. Okay, colocamos el perfil de aplicación, apretamos Brain Hemorrhage y nos va a dar el mapa de yodo y vemos como ya aquí nos da el mapa de yodo. Para quitar estas pestañas, acá en la parte de arriba le damos al cursor hacia arriba y se nos va a quitar. Aquí tenemos el mapa de yodo. En la parte inferior vamos a obtener esta barra que podemos, bien sea si subimos la barra, va a potenciar el yodo hacia las unidades home field y se ve más rojo, y si no, hacia el otro lado lo suprimimos y se elimina completamente el yodo.
Acá tenemos el mismo ejemplo y esto es lo que vamos a observar. Este paciente tenía dos hiperdensidades en el basal, tenía uno a nivel temporal y otro a nivel pericalloso. Aquí tenemos en el nivel pericalloso, potenciamos el yodo, vemos que no se pinta nada y cuando quitamos el yodo vemos esa hiperdensidad queda ahí blanca en la parte pericallosa, quiere decir que era un hematoma. A nivel del temporal derecho vemos esas hiperdensidades que potenciamos el yodo y se ve mucho más rojo porque era yodo y cuando lo suprimimos se quita porque era contraste. Bien. Este es una paciente, una mujer de 69 años que se le había realizado una trombectomía con una oclusión de la tica derecha, se obtuvo el trombo y también tenía una oclusión de la A2 de la ACA derecha, en donde se realizaron 3 pases de trombectomía con aspiración y se recanalizaron los vasos. Aquí vamos a observar cómo se veía en el TAC basal el hematoma pericalloso, que ya lo habíamos visto, y esta hiperdensidad acá. Cuando hacíamos el mapa de yodo, la misma imagen que habíamos observado en el estudio anterior. En conclusión, obtuvimos estas series de imágenes donde veíamos acá que vemos que en el mapa, en el basal, vemos esta hiperdensidad a nivel temporal y que cuando potenciamos el yodo se pinta mucho más. Esto era contraste. A nivel pericalloso vemos esta hiperdensidad y cuando potenciamos el yodo no se pintaba, quedaba todo blanco, no se pintaba de rojo. Quiere decir que era un hematoma pericalloso y aquí otras hiperdensidades que existían a nivel del temporal derecho, perdón, y cuando se potenciaba el yodo se veía así en rojo. Eso sí que era, este paciente tenía tanto contraste como un hematoma pericalloso. Vamos al siguiente paciente. Este fue un paciente de 75 años que se realizó una trombectomía de la ACI derecha a nivel vulvar y en el TAC control, en el basal, tendríamos esta imagen. Acá se empieza a observar una hiperdensidad en el surco subaracnoideo y luego una hiperdensidad en la corona radiada derecha. Cuando hicimos el contraste, observamos que en los surcos subaracnoideos se pintaba contraste y luego observamos acá esta imagen. Esta imagen que tenía acá una parte que se pintaba de rojo y otra parte que quedaba completamente opaca, que quedaba completamente en blanco. Seguimos viendo la imagen. Bien. Este paciente tenía como tal también contraste y sangre. Vale, este es el mismo paciente, un corte coronal. Aquí podemos observar que se pueden las diferentes densidades. Acá colocamos pausa y vemos esta densidad que tenía dos densidades, en la periferia que era contraste y más adentro que era sangre. Seguimos viendo. Ahí utilizamos la barra del yodo, potenciamos el yodo y vemos cómo se va a dibujar todo el yodo que estaba en la periferia de la lesión. Y luego hacemos una supresión, quitamos todo el yodo y ahí observamos la sangre. Y acá de forma estática podemos observar este corte que se vean las dos densidades. Acá cuando potenciamos con el yodo, que se ve solamente el contraste en la periferia de la lesión y más hacia la parte interna de la lesión se ve toda esta hiperdensidad que era sangre. Esto lo hacemos con el uso del Syngovia porque nos ayuda a suprimir tanto el contraste como reforzarlo. También el Syngovia con la técnica del TAC dual y utilizamos esta utilización que podemos suprimir el contraste, podemos
ahorrar en radiación a los pacientes, no en este caso, pero en los pacientes, por ejemplo, que se van a hacer una tomografía, que se hace basal, arterial, en abdomen más que nada, podemos evitarnos el basal y hacer un arterial portal y luego suprimir el yodo y obtendríamos un basal y el paciente no se expondría a ese tipo, a la radiación en fase basal. Este es el mismo paciente, un control a las 72 horas, donde observamos en este estado basal que se ve tiene más edema perilesional con mayor efecto masa y el componente hemático. Y ya luego, al controlar el 10.º día, ya se había quitado todo el contraste y quedaba solamente el edema perilesional, tenía menos efecto masa. Y todavía quedaba hiperdensidades, estas hiperdensidades que eran parte del contenido hemático, que se va a ir degradando con el tiempo. En este caso, también observamos en el basal una hiperdensidad que se observa aquí en la cisura de Silvio izquierda, que luego cuando utilizamos el mapa de yodo y potenciamos el yodo, esta hiperdensidad que vamos a ver acá, esta hiperdensidad se mantenía, no se pintaba de rojo, aquí está, no se pintaba de rojo y por lo tanto era un foco de hemorragia. Como conclusión, tenemos que discernir entre ambas entidades mediante el TAC cerebral precoz, porque esto supone una revolución en el tratamiento del ictus isquémico, ya que permite iniciar el tratamiento antiagregante o anticoagulante de forma precoz, evitando retrasos innecesarios que van a empeorar el pronóstico a largo plazo. Utilizando el TAC dual se muestra que es eficaz en la valoración del parénquima cerebral tras una trombectomía mecánica en el ictus isquémico de gran vaso debido a su capacidad para diferenciar entre contraste extravasado y la sangre aguda, lo que va a modificar sustancialmente la actitud terapéutica posterior. Esto fue todo en mi sesión, espero que les haya gustado. Muchas gracias y felices fiestas.